Bueno, en primer lugar, agradecer a los vecinos, a los turistas y a los militantes que llegaron hasta aquí a acompañarnos en este esfuerzo que hemos iniciado, que es impulsar, poner en marcha una corriente de pensamiento en nuestro partido que nos devuelva al contenido nacional, popular, democrático y progresista que caracterizó al radicalismo desde sus orígenes. También quiero destacar que este acto se hace hoy en un día particular porque se cumple el 16 aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad sin decir que a pesar del tiempo transcurrido tenemos muy presente la combinación mafiosa y de la policía que llevó a su muerte. En esos tiempos sí que en serio estaba en juego la libertad de expresión. Tampoco queremos dejar pasar por alto lo que tal vez, y estoy seguro que lo comparto con todos ustedes, fue lo que nos produjo esta noche la mayor satisfacción. Que no solo fue, por supuesto, la compañía de Nito, sino fundamentalmente la presencia en este lugar y en este mismo escenario de un grupo de chicos, de adolescentes, que así se autodenominan, ahora adolescentes radicales, que vinieron a leer un documento haciéndonos saber que habían tomado la decisión de incorporarse e involucrarse no a la Unión Cívica Radical, sino a la política. Nosotros les damos la bienvenida, como se la damos a otro grupo de chicos que no subió aquí, pero está entre nosotros, que vienen de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que tiene la denominación formal de General Paz, pero que se llama Rancho, y que para llegar aquí esta noche tuvieron que hacer una rifa de un chancho para juntar los recursos que les permitieran llegar aquí y acompañar. En realidad, quería hacer una mención especial para ellos, porque es para ellos que estamos transitando este camino. Yo estoy seguro que el cambio más importante en nuestro partido se va a dar cuando las nuevas generaciones de radicales se hagan cargo de la responsabilidad de conducir a la Unión Cívica Radical. Pero mientras tanto, nosotros, que ya hemos transitado muchísimo tiempo la vida política de la Argentina y del partido, también tenemos que cumplir con una obligación, que es la de transmitir nuestra experiencia y sobre todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de una militancia muy extensa. Y eso que fuimos aprendiendo es lo que nos da hoy la posibilidad de decir las cosas que venimos a decir sin tener que darle explicaciones a nadie, sin tener que poner en juego nuestra trayectoria política que habla por sí sola,
sin tener que revalidar frente a nadie, ni a propios ni a extraños, una representatividad que nos ganamos con esfuerzo, con sacrificio y con militancia. Por eso quiero decirles y transmitirles que seguramente, como ha pasado con muchos de ustedes, a mí tal vez en mayor medida, por haber estado expuesto en la política argentina en las últimas décadas, la gente del común, ya hace mucho tiempo, cuando nos reconoce, cuando nos para en la calle, cuando nos encuentra en algún lugar público que transitamos en nuestra vida cotidiana, nos dice: hace falta oposición. Pero lo curioso, lo que vengo registrando ya hace también mucho tiempo, es que no solo nos manifiesta esa demanda aquel ciudadano o ciudadana que está en contra del gobierno, sino que también quienes simpatizan con el gobierno nos dicen lo mismo: hace falta una oposición. Fíjense ustedes qué cosa curiosa, qué demanda interesante, porque proviene de gente que se para frente a la realidad en distintas veredas, pero que tienen ese común denominador. Y eso fue lo que nos llevó a profundizar en el análisis de la realidad política de la Argentina y a formular ese documento que hace poco pusimos a circular para promover, como ya se dijo aquí, un debate, primero en el seno de la Unión Cívica Radical, pero extendiéndolo al conjunto de la sociedad. Y de esa reflexión empezamos a sacar algunas conclusiones. La primera, aunque parezca contradictorio, no coincide con lo que la gente nos dice en el sentido de que falta oposición. Por el contrario, yo creo que en la Argentina en los últimos tiempos sobró oposición, de todo tipo y pelaje. Y sin embargo, la gente siente que eso no existió. Y realmente, aunque parezca un juego de palabras, efectivamente no existió, porque el problema no es que falta oposición. El problema es que no existe una alternativa, que no aparece la alternativa que hace falta. ¿Y cuál es esa alternativa que hace falta? Yo creo que es una expresión, una corriente de pensamiento, una propuesta que tenga seriedad, que tenga responsabilidad, que tenga sentido patriótico. Pero esto también sería nada más que palabras huecas si no asumimos un análisis de la Argentina, y en particular cuando hemos empezado a transitar el 2013, año en el que vamos a celebrar el 30 aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina. Es un momento ideal para el balance. 30 años. Un poco menos de la mitad de la vida de una persona. ¿Y qué enseñanza nos deja ese balance? Si es, como ya se ha dicho aquí, la cuestión analizar política. Ese balance nos deja la enseñanza desde que de 1983 en adelante, con avances y retrocesos, la democracia significó para la sociedad argentina dar pasos significativos hacia adelante. Crecieron los derechos civiles,
No hace falta que los enumere, pero de todas maneras sobrevolar en el recuerdo siempre sirve. La democracia trajo de su mano la ampliación de esos derechos civiles, la ley de divorcio, la patria potestad compartida, el matrimonio igualitario, la identidad de género. Creció la participación del pueblo en la renta nacional, salvo en la década nefasta del 90 del neoliberalismo. Se afianzó una identidad nacional y una identidad regional que empezó a transitarse cuando Alfonsín fundó el Mercosur y que culmina en la creación del UNASUR. Es decir, la democracia dejó en general un balance positivo en estos primeros 30 años. ¿Y por qué hago referencia a esta circunstancia? Porque hay mucha gente en la Argentina, o muchos sectores en la Argentina, interesados en hacernos creer que la democracia nos hizo caminar permanentemente hacia atrás, cuando en realidad ha sido todo lo contrario. Hemos crecido, hemos evolucionado como sociedad. Por supuesto que con altibajos, por supuesto que con muchas deudas que todavía la democracia tiene pendiente, pero hemos ido hacia adelante. ¿Y cuáles fueron los dos momentos en los que hubo pasos hacia adelante? En la primera etapa, en el primer turno en el que encabezó Raúl Alfonsín, que hoy es reivindicado incluso por el oficialismo, aunque tardíamente, porque se reconoce en esa etapa que aquel gobierno que estaba rodeado de dificultades de todo tipo hizo un esfuerzo extraordinario y gigantesco para darle a la sociedad argentina un punto de partida sólido que hoy nos permite festejar los 30 años de democracia. No viene al caso ahora enumerar los éxitos y los logros de aquel gobierno. ¿Y cuál fue otro momento de avance? El otro momento de avance comienza en el 2013, porque los dos procesos tienen en común que el telón de fondo de sus gestiones no pudo haber sido peor. Así como los peronistas se equivocaron en el 83, cuando atacaban al gobierno de Alfonsín porque no tomaban en cuenta el telón de fondo que significó la dictadura militar, no solo por la violación sistemática de los derechos humanos, sino por la destrucción del aparato productivo que produjo la política económica de Martínez de Oz. Así como ellos se equivocaron por no tomar en cuenta ese telón de fondo y anduvieron durante muchos años perdidos en el medio de la neblina sin saber cómo responder a esa nueva realidad. Nosotros no podemos cometer la misma equivocación cuando hacemos el análisis del 2003, porque eso tuvo como telón de fondo la década nefasta del menemismo. Yo recuerdo a los peronistas frente al gobierno de Alfonsín en los primeros años. Sentían la misma sensación que hoy sienten muchos radicales, que les habíamos robado las banderas, que la iniciativa política estaba de nuestro lado y no sabían dónde pararse. Recuerden ustedes los errores que cometió el peronismo en los primeros años del gobierno de Alfonsín, que lo llevaron a una segunda derrota electoral estrepitosa como fue la del 85, tal vez con una paliza electoral más grande que la que le dimos en el propio año 83. Se opusieron a la paz con Chile, recuerden el debate de Sadi con Caputo. 14 paros generales, se oponían al programa alimentario nacional que atendía las necesidades de desnutrición de los chicos, que habían sido una de las herencias de la dictadura. Hacían lo que hacemos ahora, oposición sistemática, y no se pudieron recuperar hasta 1987, 4 años después.
cuando aparece la renovación peronista e interpreta el fenómeno de Alfonsín desde otro lugar diferente al de la ortodoxia peronista que representaban los sindicatos, Herminio Iglesias, Vicente Sadi, y reconoce que el radicalismo inició un proceso democrático irreversible. Todavía tenemos en nuestra retina la fotografía de Semana Santa cuando Cafiero se paró al lado de Alfonsín en el balcón para enfrentar el intento golpista. Ahí empieza la recuperación, cuando dejan de lado la confrontación sistemática. Nosotros tenemos que sacar de esa experiencia una enseñanza. En el 2003, esta etapa se inicia también con un telón de fondo muy complicado. Una sociedad que había sido empujada a la exclusión, a la miseria. Millones de argentinos sin trabajo, millones de argentinos con sus ahorros prácticamente expropiados por el Estado. Un aparato productivo que estaba dañado casi irreversiblemente por privatizaciones salvajes, flexibilización laboral y un descrédito del sistema político que nos llevó en el año 2001 prácticamente a ponernos al borde del precipicio. Llegamos a tener 3 o 4 presidentes en 2 días. Ese es el telón de fondo. Por lo tanto, los radicales de hoy no debemos repetir el comportamiento de lo que fue la ortodoxia peronista del 83 al 87. Si queremos tener una interpretación correcta de la realidad de la Argentina, si queremos tener una política alternativa inteligente, debemos leer esa realidad sin dejarnos ganar por sentimientos simplistas, por el odio, por el rencor, por consignas que no nos llevan a ningún lugar. Y debemos leer la realidad con los 2 ojos, no con uno tapado. Y si leemos la realidad con los 2 ojos, debemos admitir que del 2003 en adelante hubo algunas decisiones que fueron en la línea correcta, que tal vez si la hubiera tomado el gobierno de la Alianza no hubiéramos terminado en la crisis del 2001. Y computar como positivo para el sistema democrático la renovación de la Corte. ¿O acaso no reclamábamos todos los argentinos terminar con la Corte menemista de la mayoría automática? Y debemos reconocer que fue un paso hacia adelante el canje de deuda. Tanto lo debemos reconocer que hay que recordar que en el año 2005, cuando se anunció el primer canje de deuda en la Casa de Gobierno, además del presidente de aquel momento y del ministro de Economía que después nosotros llevamos de candidato a presidente, al lado de ellos estaba sentado Raúl Alfonsín avalando una decisión nacional que fue fundamental para que la Argentina ganara estabilidad, porque si no resolvíamos el problema de la deuda externa de la Argentina, hoy seguramente no estaríamos en esta situación, sino en un caos incontrolable. Y debemos asumir también que en esta ciudad se rechazó el ALCA. Durante años Alfonsín, mucho antes que Néstor Kirchner, planteó que era un suicidio para América Latina aceptar las reglas de juego del ALCA, que era una imposición que quería hacer Estados Unidos para colocar sus excedentes de producción en nuestro continente. Y debemos decir que había que coincidir, y lamento que el partido oficialmente no lo haya hecho, con la nacionalización de las AFJP. Acá está entre nosotros el diputado Santín, yo era diputado con él en esa época, en el año 94, cuando Menem privatizó en beneficio de los bancos y del sistema financiero las jubilaciones y pensiones. Durante 14 meses nos opusimos con dientes y uñas a que se sancionara esa ley.
Y el gobierno de la Alianza no tuvo el coraje de tomar esa decisión. Y debemos decir que así como nosotros llevamos adelante el Plan Alimentario Nacional, que tenía las mismas críticas que hoy tiene la Asignación Universal por Hijo, porque nos decían que le estábamos dando de comer a vagos, porque nos decían que la gente vendía los productos que le llevábamos a las madres a los hogares. Nosotros no podemos dejar de saludar como un paso positivo la Asignación Universal por Hijo. Y así como nos opusimos a la privatización de YPF, que ellos mismos promovieron en aquella década, hoy nosotros no podríamos dejar de acompañar como acompañamos la estatización de YPF. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que el gobierno ha hecho todo bien? No, de ninguna manera. Esto significa que hay que tomar en cuenta estos elementos para profundizarlos porque son pasos que fueron en la dirección correcta. Pero ahí es donde hay que destaparse el otro ojo y mirar la realidad completa y advertir que efectivamente el gobierno tiene responsabilidades que no está cumpliendo. Por ejemplo, resolver el problema de la inflación. Tiene que aceptar, reconocer, asumir la existencia del fenómeno inflacionario y trabajar para disminuirla. Y digo para disminuirla porque no soy partidario de la inflación cero, que en la Argentina ha dado muy malos resultados. Pero sí es necesario que la economía argentina, que ha perdido competitividad, se reanime para volver a una etapa de aumento del consumo, de crecimiento y transformar eso en desarrollo. Y además el gobierno tiene que resolver el problema de la inflación porque si no lo hace, el país va a caer en lo que el propio gobierno dice que no quiere caer y nosotros por supuesto tampoco, que es en devaluaciones bruscas o en un nuevo endeudamiento externo como sucedía en el pasado. Y tiene también la responsabilidad de revisar lo que está sucediendo en el sistema educativo argentino. Se le están dedicando muchos recursos. 6.4 del Producto Bruto Interno. Nosotros votamos a favor de la Ley de Financiamiento Educativo. Pero algo está pasando, porque se dedican muchos recursos con muy pocos resultados. Porque si hubiera malos resultados porque no hay recursos, la explicación sería sencilla, pero que haya malos resultados, aún con recursos, implica que estamos en un problema muy serio de gestión. De cada 10 chicos que ingresan al sistema educativo, 7 lo hacen en colegios privados y solamente 3 en escuelas públicas. Ahí algo está fallando y muy seriamente para la sociedad. La escuela pública se ha transformado en nada más que en un lugar de refugio de los sectores más pobres de la sociedad. Ha caído no solamente la cantidad, sino la calidad de la enseñanza en la escuela pública, que tampoco es mucho mejor en la escuela privada, porque a pesar de que las familias, aún que no son muy pudientes, tienen que hacer el esfuerzo de meter la mano en el bolsillo para pagar la educación privada de sus hijos, no encuentran por esa razón automáticamente una respuesta en la calidad de la enseñanza. Ha mejorado el ingreso al sistema con las salidas de 4 y 5 años, pero la salida del sistema es una catástrofe. Hay 50% de deserción en la escuela secundaria y 30% de deserción en la escuela primaria. Y un país que no tiene educación no solamente es un país que no va a tener desarrollo futuro, sino que es un país que nunca va a vivir en la seguridad, sino que va a vivir siempre en la inseguridad, porque la inseguridad no es un problema policial, la inseguridad es un problema que tiene que ver con la desigualdad. En este aspecto es donde el gobierno muestra una falencia. Aquí es donde queda demostrado que no siempre la inclusión
significa igualdad. Y ya que hablamos de igualdad, hay que decir que si no se producen cambios estructurales en las políticas sociales y de distribución del ingreso, corremos el severo riesgo de tener pobreza con contención, pero sin la posibilidad de acceder jamás al ascenso social. Y nosotros no queremos tener solo pobres contenidos, sino que queremos tener ciudadanos que tengan el derecho, partiendo del mismo punto de partida que los demás, a tener desarrollo en la sociedad, alcanzar trabajo, la posibilidad de acceder a una profesión, es decir, a ser ciudadanos plenos. Porque si no corremos el riesgo de lo que está sucediendo hoy, consciente o inconscientemente, todos damos por hecho que hay dos sociedades: la sociedad de los incluidos, entre los que podemos estar nosotros, y la sociedad de los excluidos, a la que damos por perdida. Y nosotros no damos a ningún argentino por perdido. Creemos que todos los argentinos tienen que tener un lugar en la economía, en la vida social, en la educación, en la salud. Y vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando para que así sea. Pero esto requiere de medidas inmediatas. Es necesario modificar la ley del impuesto a las ganancias. Hay que incluir sectores. Hay que gravar la renta financiera. Los jueces y los funcionarios del Poder Judicial tienen que pagar ganancias como cualquier ciudadano. De esa manera tal vez se podrá compensar la necesidad de retoques en las escalas salariales que tributan ganancias que se aplican a las personas físicas. Lo que no significa que nosotros debemos adherir al concepto de que el salario no debe pagar ganancias. Eso no es así. Los altos salarios pagan ganancias en los países más desarrollados de la Tierra. En el caso de Estados Unidos representa el 8% de sus ingresos. En Noruega representa el 10% de los ingresos. En la Argentina solamente el 3% de los ingresos. Que no paguen los de la categoría más baja, los de la cuarta categoría. Es probable que deba ser así, pero los salarios altos deben pagar, porque en esta sociedad, para vivir con equilibrio, hay que hacer también un reparto equilibrado. Por eso la modificación que tiene que venir en el impuesto a las ganancias, en el mínimo no imponible, tiene que ser compensada. Y en este caso compensada para que paguen ganancias los sectores de la renta financiera y estos otros sectores, como el Poder Judicial, que a través de sentencias se autoexcluyó de la obligación de pagar ese impuesto. Y es absolutamente imprescindible que en la Argentina haya un Banco Nacional de Desarrollo que apuntale la actividad industrial, que hoy no tiene acceso al crédito, porque a pesar de que el gobierno anunció con bombos y platillos la imposición y la obligación a los bancos de dar el 5% de la cartera en créditos a las pymes, todos sabemos que la mayor cantidad de pymes de la Argentina no está en condiciones de acceder al crédito bancario. Hace falta una entidad y recursos para el desarrollo de la industria a través del financiamiento que otorgue un crédito. El sector agropecuario lo tiene a través del Banco Nación y del Banco Provincia, tasas negativas. El sector industrial no, tiene muchas más dificultades. Y el gobierno tiene que definir una política integral de transporte, de carga y de pasajeros. De pasajeros para que la gente pueda ir a trabajar todos los días con dignidad, y de carga para que el productor tenga mayor rentabilidad bajando los costos de producción. Ahora le puede resultar más fácil, total se pelearon con Moyano, no hay que defender tanto los camiones y por lo tanto podemos volver a poner plata y atención en los ferrocarriles argentinos que fueron desmantelados en los últimos 30 o 40 años.
tampoco puede decir que todo está bien. Lo que tiene que actuar es como un partido político con responsabilidad institucional. A mí no me gustan que me digan que soy opositor. Yo creo que el radicalismo es un partido de gobierno. Lo que no somos es oficialistas, que es otra cosa. Pero nosotros hemos gobernado la Argentina y la hemos gobernado en los mejores momentos de este país, con Irigoyen, con Ilia, con Alfonsín. ¿Cómo vamos a resignarnos a ser un partidito de oposición? ¿Saben qué? El problema es que aquí hay algunos grupos mediáticos y económicos que quieren fabricar la oposición, el partido de la oposición, y nos quieren meter a nosotros adentro. Y el partido de la oposición no existe aquí ni en ningún lugar del mundo. Cada partido tiene su característica, su historia, su relato, sus valores, sus principios, su programa, su doctrina. ¿Cómo nos van a meter a nosotros junto con otros en la bolsa de los partidos de la oposición? Una oposición que estos grupos quieren que actúe como escudo de defensa de sus intereses. Yo no me incorporé a la política para ser abogado de la facturación de empresas. Yo me incorporé a la política para ser abogado de la gente, de la sociedad, del interés general, los intereses corporativos que se defiendan ellos y solos. Somos realidades distintas, ellos son corporaciones, nosotros somos partidos políticos. Pero este discurso nos pone muy nerviosos y tratan de confundir a la sociedad, parándonos en el lugar que nosotros no estamos. Mire, yo quiero ser muy claro con esto. Yo nunca voy a dejar de ser radical para ser kirchnerista, pero tampoco voy a dejar de ser radical para serme antikirchnerista como quieren estos grupos concentrados. Yo soy radical. Nuestro negocio no es hacer antikirchnerismo, sino radicalismo. Pero hacer radicalismo no significa que los dirigentes de nuestro partido hagan política viendo el diario a la mañana y siguiendo el discurso de La Nación o del Clarín, que seguramente hoy aquí no están, a pesar de que es el único acto que un espacio político hizo en Mar del Plata, el único acto donde venimos a hablar de política, no a exhibir un bikini o a jugar un partidito de fútbol en una plata. Nosotros le vamos a hablar a toda la sociedad, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Nosotros le vamos a hablar a los chicos que están buscando, los cientos de miles de chicos que están buscando su primer empleo. Pero también le vamos a hablar a los millones de argentinos que recuperaron el empleo. Nosotros le vamos a hablar a los jubilados, sobre todo los que cobran la mínima, que reclaman con todo derecho el 82% móvil. Pero también le vamos a hablar a los millones de jubilados que se incorporaron al sistema previsional cuando ya no tenían esperanza de poder tener un ingreso, porque en la década del 90 los dejaron en la calle con las privatizaciones, con una edad que no alcanzaba para el mínimo de la jubilación y sin la posibilidad de los aportes de años de trabajo. Esa es nuestra mirada. Así fue como transitó el radicalismo sus momentos más gloriosos. Recuerden ustedes el proceso que encabezó Alfonsín. No era comprendido en el propio partido. Cuando Alfonsín arrancó, lo estigmatizaban, decían que era de izquierda, comunista, tratando de sacarlo de la cancha. Cuando empezó su discurso diciendo que convocaba a los socialistas de Palacio, a los
peronistas de Evita y de Perón, muchos radicales se ponían nerviosos porque veníamos de la etapa de la antinomia peronismo-antiperonismo. Y sin embargo Alfonsín fue construyendo un gran movimiento político nacional y popular, apoyado en ese discurso, superando las antinomias. Y es lo que hay que hacer hoy. En la Argentina se quiere fabricar una nueva antinomia. Y nosotros no debemos ni queremos caer en esa trampa. Por eso le hablamos a todos los argentinos, a los que están disconformes o a los que están conformes, a los radicales o a los Raúl alfonsinistas que emigraron hacia otras fuerzas políticas porque el radicalismo en el gobierno de la Alianza le dio la espalda con políticas que jamás nosotros debimos continuar ni avalar. Esa es la alternativa que hace falta. Un partido, un conjunto de hombres y de mujeres que salte por encima del odio, del rencor, de la descalificación. Por eso nosotros decimos que estamos construyendo otro modelo de hacer política. Queremos demostrar que hay otra oposición, una oposición que no insulta ni descalifica, sino que propone, una oposición que no grita, sino que escucha, una oposición que no propone un rejunte porque tiene un proyecto de país, una oposición que no nos lleva fracaso tras fracaso, sino que construye con optimismo el futuro de la Argentina. Por eso también decimos, no queremos un radicalismo mendicante que ande buscando identidad fuera del partido. No queremos un partido que vaya detrás de Sutano, de Mengano, de Perengano. A nosotros nos sobra historia, relato, para ir detrás de nuestros propios héroes, detrás de nuestros propios candidatos. Este año, fíjense qué oportunidad se están perdiendo los dirigentes de la Unión Cívica Radical, que en vez de estar de vacaciones tendrían que haber hecho ellos este acto. Porque es cierto, este acto lo hizo un movimiento interno. Ojalá lo pudieran haber hecho las autoridades institucionales de la Unión Cívica Radical. Fíjense qué oportunidad. El 2013 tiene un valor simbólico extraordinario. Significa 80 años de la muerte de Hipólito Yrigoyen. Significa 40 años de la asunción de Arturo Illia. Significan 30 años del triunfo de Raúl Alfonsín. Ese es el radicalismo que nosotros queremos. El de Yrigoyen, el de Illia, el de Alfonsín. Y con ese radicalismo vamos a marchar sin complejos, sin tener actitudes que disminuyan nuestro relato y nuestra historia. Pero queremos marchar, no solo con los radicales. Queremos romper la baldosa del partido como hicieron Yrigoyen y Alfonsín y reencontrarnos con las mayorías populares. A mí no me interesan las alianzas de los que hoy se hacen los republicanos, pero eran cómplices de las dictaduras militares. A mí no me interesan los que vienen a decirme está en peligro la libertad de prensa, pero que cuando realmente estaba en peligro y nos llevaban presos a nosotros, ellos lo único que hacían en los diarios era relatar cómo nos llevaban a la cárcel. A mí no me interesa que vengan a refugiarse detrás de la Unión Cívica Radical los que contribuyeron a la caída del gobierno de Alfonsín en el 89. Cada uno se tiene que hacer cargo de su historia y nuestra historia no está vinculada a estos intereses. Nuestra historia está vinculada al pueblo argentino, a los sectores medios que crecen y se desarrollan, a los jóvenes emprendedores, a los estudiantes, a los trabajadores. Y en esa historia, con ese relato, con lo que le ha dado el radicalismo a la patria, nos transformaríamos en muy poca cosa
si nos llevan de las narices los que necesitan que nosotros les defendamos los intereses que siempre representaron de las minorías que se enriquecieron con el sudor del pueblo argentino. Por eso les digo, confíen en este camino. Miren, en estos días, en Mar del Plata, en Villa Gesell, pusimos mesas en las calles. Repartimos volantes, mejor dicho, los repartían los chicos de la juventud. Hablen con ellos. La sociedad en serio, no la virtual ni la mediática. El hombre del común, el que trabaja todos los días, el que se esfuerza en el comercio, en el campo, en la industria, el que estudia, que pasaba por las mesas nuestras, recogía con respeto el volante, leía de un lado este concepto de que hay otra oposición y del otro lado leía la alternativa que hace falta. No lo arrojaban a la calle, se acercaban muchos de ellos a hablar, nos decían en las mesas, por fin aparece una oposición sensata. Es muy probable que la sociedad argentina esté harta o cansada de un discurso de confrontación. Pero no solamente está cansada del discurso de confrontación que puede provenir del gobierno, también está cansada del discurso de confrontación que proviene de una oposición que no dice lo que quiere hacer con la Argentina, porque esa es la clave de la cuestión. La mayoría de los dirigentes políticos de ahora juega al oficio mudo, por eso hacen de showman y no de dirigentes políticos. Por eso se proponen para ir al programa de Tinelli, para no hablar de política porque no quieren decir lo que piensan. Porque si dicen lo que piensan, se desnudarían y demostrarían que quieren volver a la década del 90. Entonces la gente quiere otra cosa. Por eso en el radicalismo debemos rechazar a los que con el cuentito de que hay que juntar a todos contra el gobierno nos quieren venir a contrabandear una alianza con el neomenemismo. Nosotros no tenemos nada que ver ni con Macri, ni con el peronismo federal, ni con Cariquismo, ni con Pantapueblo. Y con todo respeto que a veces no tienen con nosotros, le decimos a la conducción nacional del partido que saque el pie del acelerador, que se sienten a pensar, a discutir, a debatir. A fin del año pasado nos hicieron atravesar el bochorno en una semana de sacarse nada más y nada menos que en el aniversario del 10 de diciembre una foto dándole un lugar de privilegio a Macri. A la semana se subían al palco con Barrio Nuevo, Moyano y el Momo Venegas, y en el medio de eso decían que querían un acuerdo con el FAP. Si hubieran organizado la confusión no le hubiera salido tan bien. Hay que tener de una vez por todas, una política. Pero esa política hay que elaborarla en el seno del propio partido, poniendo la oreja en la sociedad, interpretando qué es lo que se está discutiendo hoy en Argentina, interpretando qué es lo que está demandando la sociedad y leer lo que no se hizo. Pero para eso no hay que leerlo en La Nación y en Clarín. Lo tenemos que leer en nuestra historia, lo tenemos que elaborar en nuestro